quedaos con esta idea. La escudería, Red Bull, el equipo acojonante de ingenieros que tienen toda esa historia, ese eres tú. Tú y lo que tú sabes, con tus manos. Ese eres tú. El piloto, que es muy importante, el piloto es la paloma. O sea, Verstappen, Alonso, Hamilton, que son los 3 mejores pilotos que hay, si tú no le das lo mejor, no van a sacar lo mejor que tienen. Y es así. Me da igual cómo me lo cuentes. Es así. ¿Cómo estáis, amigos? Bueno, nada, sí, me iba de vacaciones, pero nunca me voy de vacaciones. Los que estáis en mi comunidad sabéis que no paro. Nada, este es un vídeo, no te vayas, ¿eh? Este sí que es el último, ¿eh? No creo ya que tenga sentido hacerlo del directo, aunque ya veremos. En este vídeo voy a poner en los comentarios una serie de enlaces gratuitos a una serie de bloques, el 0, el 1, el 4, el 5. Solo dan acceso 24 horas a ese contenido, de 4 o 6 horas de material, los famosos bloques, ¿vale? El primero que llega, el primero que lo clica, se lo queda. Algunos en Cuba tienen que instalarse un VPN, otros en no sé qué, vale. No admito por privado ningún tipo de explicación y demás. Esto es, el primero que llega se lo queda. Ya lo he hecho en cortos estos días y está funcionando muy bien, ¿vale? O sea que tenéis acceso a esos famosos bloques durante 24 horas. Hay gente que incluso se ha llevado 2. Esto, el primero que llega, el primero que clica, se lo queda. Hay que registrarse en Vimeo seguramente. Es un regalo y al mismo tiempo es una forma de que conozcáis lo que estoy haciendo. Una intro que tiene mucho que ver con lo que voy a explicar y seguimos. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo que te encantan las palomas, todo el rollo de las palomas y nunca has estado en Natural Aguirre? Parece mentira. Una tienda específica de colombofilia, totalmente de ¿En serio que es de colombofilia? Sí, fíjate. Fíjate si de colombofilia que estás tú aquí hablando y todo. Estos son los cabeceros. Y esta es la entrada a una tienda de colombofilia. Búscame otra parecida donde quieras. ¿Todo paloma? Sí, pues, prácticamente. Esto es más o menos la visión de lo que sería la tienda nuestra en Santa Cruz de Tenerife. Después tenemos una en La Laguna y distribuimos todos los productos para Canarias, para diferentes islas, depende del producto. Bueno, esta tienda que acabáis de ver, Natural Aguirre, pues es una de las mayores tiendas, si no la mayor tienda que hay en España de palomas mensajeras. Es brutal, creo que tienen 2. Si el 18 de noviembre, si no pasa nada, voy a dar una charla a Tenerife. Si puedo, iré a visitar esa tienda y grabar y demás, porque tienen también un museo, tienen cosas cojonudas. ¿Por qué explico esto? Bueno, esto viene por el reloj. Estaba leyendo este extraordinario libro, que además viene fallado, Salvador Castelló, 1901 creo que era. Viene fallado porque hay una serie de páginas que yo quería leer, son 15 y no están, y en cambio otras están dobladas. Estos eran defectos de impresión de su momento. Y habla de Mr. Rosor, que me interesaba mucho esa parte, porque las famosas anillas de caucho, cuando se corría la anilla y se pasaban chavales rápidos uno a otro hasta llegar, en el pasado incluso iban con la propia paloma, pues se ve que el tal Mr. Rosor, de ahí su nombre, los rosores, pues inventó miles o muchos sistemas, hasta que al final pues dio con uno, que fueron las anillas que dan su nombre, unas anillas Rosor, que se colocaba la paloma y con lo que colocábamos en los relojes, donde hacíamos el tope y toda la historia. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque esto va de relojes, ¿vale? Yo he llegado a un punto en el que tengo que volar, tengo que enfrentarme al medio. El canario me entenderá. Cuando viajas en la dificultad, pues puedes enfrentarte al medio. ¿Verdad que un canario dirá, bueno, voy a volar solo? Dirá, ¡qué locura! Voy a intentar hacer Casablanca, Safi, Sahuira solo. ¡Qué locura! Bueno, es una locura, es una bendita locura. Entonces lo que tengo en la cabeza. Estoy muy oxidado. El 2018 fue mi última temporada, la hice con los mallorquines, con lo cual me tenía que ir allí a dormir para hacer un enjaule, nada, solo 117 kilómetros, para un Formentera, para un Península, era una locura, pero el arrastre era brutal, con lo cual tenías que estar muy preparado para soportar eso. ¿Podría soportar eso? No, me he oxidado, tanto vídeo, tanta edición y tanto... No, tengo que volver a ser colombófilo. Entonces un poco... Para enriquecer el canal, la historia es a medio plazo, no hacerlo todo de golpe. A lo mejor el año que viene comenzar y hacer pues, una serie de entrenamientos en Mallorca, a lo mejor un Ibiza y un Alicante, un 400, que ya tiene tela hacerlo solo. Y parar. O seguir. No sé, lo iré contando todo por aquí. Y al segundo año ya intentaré ir a Marbella
o hacerlo todo el primer año en función de cómo vea las palomas, porque aquí decido yo, y esa es la gran ventaja con respecto a una federación, un club y demás. Pero para eso necesito un reloj. Todos sabéis que los relojes han cambiado mucho. Ahora puedes compartir un enlace, Benzing Live, no sé qué Live, Top Pigeon, y tienes un enlace donde puedes compartir con los compañeros cómo van llegando las palomas. ¿Os imaginaos yo en un 900 volviendo a casa en coche y que todos pudiéramos seguir el enlace o un entrenamiento y podéis seguir mi temporada? Creo que puede ser muy bonito, muy chulo. Y a mí me obliga a ponerme las pilas, a volver a ser colombófilo. Entonces necesito un reloj, vale. He hecho una publicidad de Top Pigeon y Benzing focalizando el tema en los relojes. Top Pigeon o Benzing. Vale. ¿Por qué? Porque necesito uno. Entonces, ¿cuál de los dos? Ninguno. Ninguno de los dos. ¿Cuál? Un tercero. Va a ser un tercero. Os lo explicaré en un vídeo que haré dentro de un mes, porque creo que esto va de experiencias, que un canal va de experiencias. Hay gente, por ejemplo, ha hecho el vídeo de los derbis, que no es mi experiencia, sino las votaciones de mis suscriptores. Bueno, pues hay gente que no le ha gustado, que determinado derbi consideran que es el mejor y que salga el último. ¿Y yo qué culpa tengo? Esto es libertad de expresión. Es como si soy un youtuber muy famoso, que tengo 2 millones de suscriptores, y me voy a 5 restaurantes y hacemos una votación, y este sale el último, y el último se molesta. Bueno, será por algo. Será por algo. Esto, desde luego, yo no tengo ni idea de derbis ni la voy a tener porque yo no envío a derbis. Pero vosotros, como usuarios, habéis tenido esa decisión. Que el derbi en cuestión, que ha salido el peor o el antepenúltimo o el otro, les va muy bien. Fantástico. Yo mismo digo, hay alguno de los que ha ganado que yo no lo pondría, pero no por experiencia de usuario, sino porque a lo mejor conozco a la persona y no me gusta. Pero esto es una democracia, es libertad de expresión, lo habéis decidido así, punto. Pues con los relojes es igual. Yo he tenido la experiencia ahora con uno de los fabricantes. Ha sido muy mala, muy mala. Yo fui el que me puse en contacto con ellos para llegar a un acuerdo, pero la experiencia ha sido terrible. Terrible, ya estaba casi hecho el acuerdo, ha sido terrible, no me ha gustado nada. Esto lo contaré dentro de un mes. ¿Por qué? Porque se puede contar. Dentro de todo lo que sea, dentro de los cauces del respeto, la educación, y tú puedas tener tu opinión, esto es lícito, se puede decir, se puede hacer. Entonces lo contaré. Y luego tengo la otra marca que no me gusta por otras razones. Entonces al final me he decantado por una tercera. Entonces, tiene mucho que ver con el vídeo de intro que acabáis de ver. Si estás interesado en un reloj, yo solo te digo que esperes al mes de noviembre. ¿Por qué? Porque no te hace falta ahora. Porque ahora no te hace falta. Y esto es como la Fórmula 1. De repente ahora sale uno que sale con 3 alerones y el fondo plano y con una variación que hace 2 décimas menos por vuelta. Pues esto es lo que puede pasar. Entonces te digo, espérate al mes de noviembre. Noviembre, diciembre de este año, porque va a haber novedades. ¿Por qué? Bueno, porque yo mismo tengo unas necesidades y las quiero cubrir. Y sobre todo, porque si tú tienes por ejemplo, un Top Pigeon o tienes un Benzing, es que parece que esto es villa arriba, villa abajo. Oye, ole por ti, perfecto, disfruta de ese reloj. ¿Vale? Disfruta de ese reloj. El reloj es como un coche. Tú lo compras y a lo mejor no lo cambias hasta dentro de 10, 15 años. O muchas veces viene condicionado por el club. Los clubes en realidad no pueden obligar, pero obligan, te condicionan a que todos tengan el mismo reloj. Vale, no entro en esa política. No debería ser así, pero es así. Pero si tienes un Top Pigeon o tienes un Benzing, ole por ti, o sea, disfruta el reloj. Todo esto es tecnología punta. Ahora, a la hora de escoger, si eres un nuevo cliente, a la hora de escoger, tienes que tener en cuenta varias cosas. 1, la tecnología. 2, el aspecto premium. 3, el servicio técnico, súper importante, el apoyo técnico, el trato con el cliente, el precio, una serie de cosas que son importantes saber. Entonces, si estás pendiente de eso, espérate el mes de noviembre, diciembre y tendréis novedades por aquí. ¿Por qué? Porque es importante asesorarse. Cualquier producto puede ser bueno, es decir, a mí un Volkswagen me puede servir para lo que yo quiero y un Mercedes pues me irá mejor, ¿vale? Pero puede cubrir mis necesidades. Ahora, hay cosas en la vida, como es por ejemplo puede ser el trato con el cliente o puede ser el precio, que son importantes, o puede ser que de repente un reloj admita muchos chips, son ventajas, todo tiene ventajas e inconvenientes. De ti depende escoger. Yo ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque he conocido 2 marcas y he conocido la tercera, y al final me he inclinado por la tercera. ¿Que podría haber hecho una de las dos? Sí, y estaría contento, seguramente. A mí, si un reloj me da lo que yo quiero, que es comprobar las palomas, y puedo compartir un enlace y demás, perfecto. Pero hay aspectos en la compra de cualquier cosa, como en Amazon, por ejemplo, que compré hace 2 años un robot. Ahora diréis que soy una ama de casa, una chacha. ¿Sabéis los robots estos de limpiadores que son tipo, ¿cómo se llaman? Rumba. Bueno, yo compré un Roborock.
y que me fregaba y todo, me hacía pues, muy contento. Bueno, pues después de no es la marca Premium, que es Rumba, ¿vale? Rumba es como los Levi's, los primeros vaqueros que sacaron, vale. Pero estaba muy bien, el precio estaba muy bien y estaba muy bien valorado. Pues lo he comprado. Servicio técnico, terrible. Al final me piden una factura de un aparato que ahora he estado limpiando en casa, que no le he hecho nada, no he ido por rally, sino por suelo de madera, se ha averiado, me piden 180 euros para repararlo, está en garantía y no tengo noticias de ellos. Resumen, servicio técnico es fundamental, brutal. Yo no te aconsejaré una de las marcas por el servicio técnico, pero en función de mi experiencia. Esto es lo mismo que los derbis, vosotros a nivel usuario, que cuál os ha parecido mejor o peor. Es mi experiencia. En este caso sí es mi experiencia. Bueno, yo lo desglosaré todo. ¿Para qué? Para que sea una guía, para que tú puedas adquirir un reloj, o simplemente todo este vídeo no te va a servir para nada porque ya tienes uno, o simplemente te va a dar igual, pero yo lo voy a dejar aquí. ¿Por qué? Porque tu club ya ha adquirido un tipo de reloj y es el que te va a exigir. Bueno, pero te voy a dar mi opinión, porque esto se trata de generar contenido. Hay una tercera marca que va a ser la mía y esto lo sabréis en noviembre, diciembre, que es cuando generaré seguramente más contenido sobre esto. Por lo demás, bueno amigos, verano, a ver si me descanso un poquito. Tengo la voz fatal, cada vez yo creo que no podré hablar en un par de meses. Tendría que irme a un sitio, a un retiro espiritual, cerrar los ojos. Existen sitios de estos en la India, ¿eh? Vas ahí, no puedes hablar durante un mes y se ve que reflexionas contigo mismo y vuelves nuevo. Bueno, me dedico un poquito en la hamaca a la lectura colombófila, a sacar ideas. El bloque de días lo tengo súper aparcado. Bueno amigos, a ver si me decido hacer el directo y bueno, nos vemos muy pronto, que paséis un muy buen verano. Hace un calor brutal. Una pequeña última observación, porque me ponían un comentario en uno de los últimos vídeos, no sé si era de Lugo, sobre que me decía que no estoy de acuerdo, que por lo que yo decía en ese vídeo, que el 90% era la paloma en un gran fondo. La paloma lo es todo. La paloma lo es todo. Estamos de acuerdo, la paloma lo es de todo, pero el que me responde así es que no ha entendido el vídeo. Lo que quiero decirte es que si no hay una persona detrás que de verdad sabe, que tiene información, que la maneja, que puede hacer parecer las palomas otras, que es verdad que maltratando a las palomas, una paloma extraordinaria te puede pintar la cara, y te lo hace, te lo hará una. Pero podrían haber sido 6. No quizás a su nivel, pero muy parecido. ¿Por qué? Porque había un colombófilo, una información y un palomar. Y es a donde voy. ¿Y dónde está la obsesión del colombófilo que empieza? Palomas, palomas, pedigrís, palomas. No te enfrasques en esa batalla, eso ya llegará. Yo mismo vendo palomas, olvídate de las palomas, construye un buen palomar. Maneja esa información, dale forma, diviértete, equivócate. Y luego llegará un momento que tienes un sistema y vas haciendo buenas palomas. ¿Por qué? Porque tú las haces. Porque tú las vas manejando, porque tú vas con la cesta, con la ayuda de la cesta vas construyendo, les vas sacando el rendimiento, el máximo que tienen. Pasan a la reproducción, hijos y demás. Pero si tú empiezas solo pensando que la paloma es el 90%, y hablábamos, por ejemplo, en la charla con Pedro Mompeán, y había un momento que yo le hacía una reflexión. Vale, ahora vas a dar huevos. Vas a dar huevos, está muy bien. Y yo decía, pero, bueno, ¿cómo hacéis en los palomos deportivos? En las palomas mensajeras. Bueno, eso ya lo irá aprendiendo él. Sí, pero es que eso es lo fundamental. Él mismo ha estado durante 2 años jugando con las palomas antes de federarse. Es fundamental, es clave prepararse. Es clave. Y luego ha adquirido palomas. Y luego se equivocará como el todo. Y luego verá lo que hay. Pero se ha preparado. Te tienes que preparar. La información es poder hacerlo mejor. Y luego vienen las palomas. ¿Puede venir al mismo tiempo? Sí, tienes poder adquisitivo, te preparas, haces el mejor palomar y compras las mejores palomas. Se puede. No digo que haya un orden. Digo que sin la preparación, sin ser un maestro en eso, sin tener buenas instalaciones, olvídate de las palomas. Con mejores palomas. Bueno, esto es como siempre digo lo mismo, lo de Fernando Alonso. Yo soy fan de Fernando Alonso. Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia, extraordinario. Cuando tú le pones un coche bueno, te hace maravillas. Le pones un coche malo, pues no parece lo bueno que es. Mira Hamilton, 7 mundiales, parecía que era imbatible. Le das un coche, el tercer coche de la parrilla o el cuarto, ya no es Hamilton. Mira Vettel, 4 mundiales. No ha sido nadie después, nadie. Verstappen, un gran piloto. Ponle un Toro Rosso, verás que no pasa del 10º. Pues esto es así. La paloma es importante, pero en este caso, para mí, el coche eres tú. Tú eres el coche, ¿vale? Y la paloma es el piloto. Es decir, hay que tener las dos cosas. Pero la paloma, por muy buen piloto que sea, muy buena paloma que sea, si no tiene todo lo demás, un equipo de ingenieros, aerodinámica, coches, presupuestos, etcétera, innovación, túnel del viento, etcétera, no conseguirás nada. El coche
El coche, que es lo más rápido, eres tú. Es la colombofilia, es la instalación, es todo lo demás. Y luego viene la paloma y el piloto. Un buen piloto, sin el mejor coche, no hace nada. Una paloma en una pocilga te hará algo, y a lo mejor te hace un primero insular o un primero regional, aunque le hayas maltratado. Será una paloma en tu vida. Pero el que se divierte, el que tiene resultados constantemente, lo hace con información, sabiendo que un palomar tiene que tener unas medidas. Ahora, escuchaba el otro día, me pasaba en un vídeo de un colombófilo hablando de la mierda del palomar, que se deshidrataba y que toda la historia. Y que no nos vendieran palomares altos y demás. Bueno, yo estaba en el palomar de los hermanos Brueggemann y tenía el palomar que aquello era harina molida, o sea, era caca. Y hay palomares que rascan, cada día cae una caquita y ya la han limpiado. Hay fórmulas. Aquí la historia no se trata de si hay mierda o no hay mierda. Aquí se trata de si hay mierda que no genere amoníaco, porque es un buen palomar, tienes un fondo y se va acumulando y se va secando. Entonces sí puedes hacer eso. Pero hay palomares que no se pueden permitir eso porque no tienen metilación correcta. Esto es muy extenso. O sea, esto no nos lo acabamos nunca. Pero la clave es esta. Quedaos con esta idea. La escudería, Red Bull, el equipo acojonante de ingenieros que tienen toda esa historia, ese eres tú. Tú y lo que tú sabes, con tus manos. Ese eres tú. El piloto, que es muy importante, el piloto es la paloma. O sea, Verstappen, Alonso, Hamilton, que son los 3 mejores pilotos que hay, si tú no le das lo mejor, no van a sacar lo mejor que tienen. Y es así. Me da igual cómo me lo cuentes. Es así.